En nombre de la Casa de las Ciencias les damos la bienvenida a esta nueva iniciativa, un ciclo de conferencias que comienza precisamente esta tarde, coincidiendo con la inauguración que hemos tenido esta mañana de la exposición Iluminando la Ciencia, Paleontólogas e Ilustradoras, una exposición que llega a la Casa de las Ciencias de la mano de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja y de la Universidad misma, y de la que son sus comisarias, las dos invitadas que nos acompañan, Angélica Torices, a mi derecha, y a continuación a Isabel Guzmán, que después de decir su nombre durante todo el día y muchas veces, pues acabo de tener este lapsus. Bueno, les decía que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y por eso pues, hemos aprovechado la coyuntura para inaugurar esta exposición en este momento, una exposición que se va a prolongar hasta el próximo día 17 de mayo. Junto con la exposición hay un programa complementario de actividades, tanto visitas guiadas a la exposición por parte de las dos comisarias, como un ciclo de 4 conferencias que hoy iniciamos. La conferencia de esta tarde, la primera de este ciclo, pues va a correr a cargo de Isabel Guzmán, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de que la presente Angélica Torices, directora académica de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja. Así que les dejo con ella. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a este inicio del ciclo de conferencias. Queremos dar las gracias a Dolores y a la Casa de las Ciencias por toda su ayuda y la gran acogida que nos ha dado en esta casa, tanto para la exposición como para todas las actividades que planeamos y que ella nos ayuda a llevarlas a cabo. Siempre es un placer estar aquí. Y para nosotras es una gran ilusión inaugurar hoy, precisamente en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, esta exposición que es el resultado de 2 años de trabajo, de investigación sobre estas mujeres, y que queremos resaltar pues, estas mujeres que han quedado un poco silenciadas a lo largo de la historia y que tuvieron un gran papel y una gran contribución en los inicios de la geología y la paleontología. Es para mí un placer presentar a la otra comisaria de la exposición, que es Ana Isabel Guzmán Morales, que es investigadora en la Universidad de Granada, en el Departamento de Historia del Arte. Ella es historiadora del arte, también ha realizado estudios de género, y realmente es la otra mitad de esta exposición donde yo pongo la paleontología y ella la historia del arte. Y como también me gusta decir, las ciencias no están aisladas, sino que se comunican entre sí, hay una gran transversalidad de conocimientos, y este es un ejemplo de que, que ciencia y arte, y ciencia y letras están también unidas y que se complementan y que se necesitan también. Así que sin más dilación, les dejo con Ana Isabel Guzmán Morales. Un montón de micrófonos. Hago mías también los agradecimientos de Angélica, y decir que estoy encantada también de presentar con mi compañera de batalla esta exposición, y que sea precisamente en la Casa de las Ciencias, que siempre que nos acoge pues lo hace de una manera muy familiar y muy cercana, y eso pues siempre de agradecer, ¿no? ¿Se oye correctamente? O igual no, porque yo como soy muy de tocarlo todo ahora. ¿Hoy? Dios mío. ¿Ya? Sí. Muy bien. Si se oye muy fuerte, ¿se oye muy fuerte? Quizás sí, ¿no? ¿No? Sí. Esto de la tecnología no, no es lo mío. Pensé de que podía ir la conferencia inaugural de este ciclo, y se me pasaron muchas cosas con la cabeza, sobre todo pues trabajar con el material más nuevo que había llegado a nuestras manos, precisamente pues porque es como cuando un niño abre un regalo, que está deseando jugar con él, ¿no? Y ves que puede sacarle de provecho, pero la verdad es que me pareció interesante presentar de alguna manera el método de trabajo con el que yo investigo a estas mujeres, o sea, qué tipo de herramientas tienen los estudios de género aplicados a la historia del arte, pero en este caso también a la paleontología, ¿por qué no?
y hablar un poco a modo de presentación de quiénes eran estas mujeres, qué problemáticas suponen a la hora de investigarlas y qué herramientas hemos tenido para poder presentarlas en una exposición y en unas conferencias, ¿no? Ahora. Para empezar habría que hablar de este periodo tan especial en el que se desarrolla el trabajo de estas mujeres. El siglo XIX fue un siglo sorprendente, fue un siglo muy rico en muchos aspectos, y en el aspecto de la historia del arte podríamos decir que concretamente se vive un periodo de edad de oro de la Ilustración, en un momento en el que los medios mecánicos mejoran y facilitan el trabajo editorial, en un momento en el que la prensa, los folletos, las caricaturas circulan de una manera muy rápida y todos ellos van ilustrados hasta la saciedad. O sea, los periódicos se ilustran en todas sus páginas, las portadas son muy importantes, las imágenes forman parte fundamental de la vida y de la cultura europea en el siglo XIX, sobre todo a partir de 1860 aproximadamente. Esto es, o sea, la vida es impensable sin la prensa ilustrada y sin los libros ilustrados y los folletos ilustrados. Sería como imaginarnos el siglo XXI sin los móviles, con internet, sin WhatsApp y sin redes sociales y sin poder conseguir una respuesta a golpe de clic, como hacemos hoy con nuestros teléfonos, ¿no? Esto supuso, ya desde el principio del siglo, un cambio fundamental, un síntoma de modernidad. Y esto también llega a los libros científicos, por supuesto. Se empieza a hablar de libros ilustrados en un contexto muy especial en el que los hogares comienzan a tener mobiliario especialmente cómodo y donde las familias empiezan a tener sus propias colecciones. Estos libros ilustrados, incluidos los libros que tratamos en la exposición, no solamente se compran para leerse y disfrutarse y para estudiarse, sino que también tenían estas ilustraciones de manera, digamos, exenta del libro, para que la gente las pudiera compartir y pudiera incluso colocarlas en sus casas a modo de decoración y que sirvieran para las charlas y las reuniones sociales que tenían lugar en las casas, ¿no? Una vez hablado de la ilustración, deberíamos pasar a hablar de cuál era el papel de la mujer en esta sociedad. Como ya hablábamos esta mañana aquí en el programa de radio, que además me ha gustado mucho porque las intervenciones que provenían de diferentes ámbitos de conocimiento, al final, quienes trabajamos estos temas aludimos a la misma problemática. El hombre aún sigue quedando un poco ese pozo de que el hombre pertenece a la esfera pública y la mujer pertenece a la esfera privada. ¿Qué significa esto? El hombre domina lo público, lo profesional, el trabajo fuera de casa, y la mujer pertenece más bien a un ámbito privado, a la educación de los hijos, a la protección del legado familiar, y su educación, aunque a partir de la Ilustración se empieza a cuidar mucho más, es una educación que está dirigida a ser una buena compañera de vida y no una profesional. Eso es fundamental, no solamente por cómo se enseña a las mujeres, sino con qué finalidad se enseña a las mujeres. Por supuesto, estamos hablando de mujeres privilegiadas. Las mujeres privilegiadas tenían una educación privilegiada, pero en ningún caso dirigida a que fueran profesionales en el futuro. Eso es muy importante. Se la llamaba educación de adorno precisamente porque servía para ser una compañía agradable para sus futuros maridos. Problemáticas que nos encontramos debido a este dominio de la esfera de lo privado, a que no suelen aparecer en el relato histórico, no suelen aparecer como creadoras ni como profesionales en casi ningún ámbito. ¿Y para qué sirven estos estudios de género? De alguna manera, los estudios de género indagan por otras vías estos personajes femeninos y los integran reelaborando de alguna manera el relato histórico.
En el caso de los hombres siempre se estuvo investigando a través de contratos, de autoría, de las vías oficiales, las sociedades geológicas en este caso, las clases que se imparten en la universidad, pero en el caso de las mujeres tenemos que recurrir a otras fuentes que hasta hace relativamente poco pues no eran habituales, como son los diarios privados, las cartas u otro tipo de documentación, incluso documentación gráfica como es la propia ilustración en sí. Cuando pongo precauciones para no caer en lo novelesco, es que lo que siempre suele suceder con las mujeres es que parece que debemos de divulgar su trabajo siempre con un aire un poco novelesco. Es lo que pasa también con la película que tendremos próximamente, yo creo, de Mary Anning y Elizabeth Philpott, que es que siempre se recurre a historias muy dramáticas o a historias muy románticas y novelescas, cuando ya de por sí su trabajo y su vida es lo suficientemente increíble y sorprendente como para ser una gran película de aventura y no pues una gran tragedia romántica, como siempre nos suelen enseñar. Y no solamente pasa con estas mujeres, sino con cómo se ha tratado muchas veces a las mujeres importantes a lo largo de la historia, desde las grandes monarcas hasta las científicas más cercanas a nuestros días, ¿no? Estas mujeres, ¿solamente tenemos a las mujeres que protagonizan nuestra exposición? Por supuesto que no. Hay otras mujeres, que protagonizan nuestra exposición y de las que también podríamos hablar en esta charla, pero no lo vamos a hacer porque me centro fundamentalmente en Mary Anning y en Elizabeth Philpott y en su correspondencia. Pero no debemos de olvidarnos de Charlotte, que también protagoniza una parte fundamental de la exposición, Orra White Heathcote, una mujer que daba conferencias, pero que en las actas figuraba como un hombre, porque no podía figurar en las actas que una mujer diera conferencia en un lugar, en una sociedad científica, por lo cual siempre se la conocía en los anales que se redactaban como el señor Heathcote, aunque fuera una señora, evidentemente, allí presente dando una conferencia. La propia señora Buckland, esposa de uno de los geólogos más importantes de su tiempo, también ilustradora, también aficionada a la geología y escultora, o Mary Anning, la señora Martel, que su peor desgracia fue ser una pionera en esto del divorcio. Cayó totalmente en desgracia, pero también fue una mujer que trabajó muchísimo en la ilustración relacionada con la paleontología. O la señora Lyell, esposa de Charles Lyell, también muy mencionada en la correspondencia de estas mujeres con otros geólogos y siempre silenciada en cuanto a su papel dentro de la investigación. Y así podríamos hablar de otras muchas mujeres que van recorriendo todo el siglo XIX y acercándose peligrosamente al XX, algunas de ellas desarrollando su trabajo ya bien entrado el siglo XX de hecho, que fueron de alguna manera las que abrieron camino a las paleontólogas de hoy y por supuesto sirviendo para ilustrar esta problemática en cuanto a lo femenino y la ciencia, ¿no? Me he centrado en Elizabeth Philpott y en Mary Anning porque la correspondencia que ha llegado a nosotros en relación a esta exposición ha sido muy interesante y de hecho creo que estamos deseando, creo que es algo que nos sucede a ambas, a Angélica y a mí, estamos deseando encontrar más diarios, más cartas y seguir indagando acerca de este grupo de mujeres que cada vez creemos que puede ser más numeroso. Elizabeth Philpott era una joven y me da un poco de pena hablar siempre de Elizabeth Philpott porque podríamos hablar de todas las hermanas Philpott, pero personifiquemos a las hermanas Philpott en Elizabeth, que es realmente la que toma la voz cantante a la hora de hablar en las cartas con los geólogos, con la esposa de esos geólogos. Esa familia proporcionó a su hija una educación privilegiada y en el desarrollo de esa educación Elizabeth demostró tener unas grandes habilidades tanto para la ciencia como para la ilustración y afortunadamente supo cómo relacionar ambas pasiones dedicándose a la ilustración científica. Cuando sus padres murieron,
como suele suceder en este caso, su hermano fue el que heredó la fortuna y el que debía de procurarle una pensión a su hermana de manera anual. De tal modo que las hermanas Philpott, por sacarle mayor rendimiento también a su pensión, decidieron marchar a Lyme Regis, en el sur de Inglaterra, en la zona de Dorset, donde conoció a Mary Anning, un poquito más joven que ella, autóctona. Ella ya nació allí y de hecho se conocieron y enseguida trabaron una tremenda amistad, porque le unía su pasión por descubrir, encontrar, ir en busca de fósiles, y Mary Anning era una gran conocedora de la zona y una persona muy aficionada a esto. Más que aficionada, lo convirtió en su profesión. Su familia, que era de origen muy humilde, eran dos personas que venían de ámbitos sociales totalmente distintos. Además, la familia de Mary Anning era una familia que estaba de algún modo apartada de la sociedad por motivos religiosos. Ellos eran protestantes y el anglicanismo, bueno, pues de algún modo la sociedad los tenía un poco aparte de, bueno, por su propia condición económica. Su padre era un aficionado a buscar estos fósiles en sus salidas por la playa y enseñó a su hijo y a la pequeña Mary Anning a acompañarle y a reconocerlo y a clasificarlo. Y de manera autodidacta y con una educación muy básica, Mary Anning llegó a ser una de las geólogas más reconocidas de su tiempo, aunque nunca tratada como una geóloga y, por supuesto, nunca reconociendo su participación en los diferentes estudios donde ella tuvo, bueno, donde ella aportó sus conocimientos sin ninguna duda, como bien demuestran estas cartas que hemos estado transcribiendo y que hemos estado investigando. Este negocio de venta de fósiles la puso en relación con muchísimas autoridades en el ámbito de la geología, y muchos investigadores recurrían a estas señoras, principalmente a Mary Anning, porque se dedicaba a la venta, era un negocio que ella tenía para poder salir adelante en su situación precaria, pero también se le pedían este tipo de materiales a Elizabeth Philpott y a otras señoritas, otras mujeres de este círculo, de las que desconocemos su historia, quiénes pudieron ser y qué tipo de colecciones pudieron recopilar, pero desde luego están en las cartas y debieron ser también mujeres interesantes en este sentido. Uy. He querido señalar algunos de los hallazgos que hizo Mary Anning, como el primer ictiosaurio, el primer plesiosaurio completo. Propuso que las piedras de Bezoar fueran excrementos de dinosaurios, pero también podríamos hablar de aportaciones que hace Elizabeth Philpott muy interesantes, no solamente a nivel científico, sino también a nivel artístico, como una nueva técnica artística, cosa que a mí me parece algo totalmente, o sea, me parece increíble que pasara tanto tiempo desapercibido, como es diluir la tinta fosilizada de un belemnite y conseguir con ello tinta y estabilizarla de una manera apropiada para poder lograr hacer dibujos de esos propios hallazgos de fósiles que hacían y poder utilizarlo a modo de técnica, de una nueva técnica. Se convirtieron en auténticas piezas de coleccionista. Obviamente, no solamente eran cotizados los dibujos por su calidad, que lo eran, y que servían para los artículos que estos científicos publicaban, sino que también se convirtieron en objetos preciados por su propia particularidad, por ese material especial, esa nueva técnica que ella utilizaba. Además de recopilar unas colecciones muy bien catalogadas, muy bien documentadas, con una información muy precisa, que luego pasaron a ser colecciones de museos universitarios o incluso del Museo de Historia Natural, pero sobre todo la colección de Elizabeth Philpott acabó en manos del Museo Universitario de Oxford, del cual pues también pudimos encontrar muchísimos documentos de carácter personal que nos han servido para la investigación.
Las cartas de Elizabeth Philpott y Mary Anning. Estas cartas son una fuente de información, como digo, hasta hace relativamente poco, no eran las fuentes habituales de un historiador del arte, pero cuando se trata de trabajar con mujeres tenemos que ir a fuentes alternativas. Y estas fuentes han resultado, en el caso de las paleontólogas ilustradoras, de lo más fructífero y de lo más interesante. He querido transcribir no toda la carta y no todas las cartas, sino partes especialmente interesantes para que nos demos cuenta hasta qué punto estas mujeres trabajaban este material que iban encontrando. Por ejemplo, y además es curioso también muchas veces a quién se dirigen estas cartas. A la señora Buckland. No solamente se escribían con los geólogos, sino también con las mujeres de estos geólogos que probablemente trabajaran con ellos, pero que nunca figurarían en esos artículos ni en esas investigaciones. De hecho, yo considero que falsa modestia, porque yo creo que ella era muy consciente de las capacidades que tenía en este sentido, le escribe a Mary Buckland para decirle que le ofrece un boceto hecho con esta tinta fosilizada que ella ha conseguido diluir. Un fósil que encontró Mary Anning y que llevaba una bolsa de tinta y que ella consideró que, bueno, que podía probar, experimentar con ella a ver qué podía suceder, si podía diluirla y conseguir tener esa tinta especial. Y lo comparte con Mary Buckland, además de ofrecerle otro tipo de información respecto al espécimen, lo cual nos indica que la señora Buckland también estaba interesada en este tema. No le escribe una carta a una persona ofreciéndole un dibujo sobre un espécimen muy concreto y muy detallado si esta mujer no tiene ningún interés en la paleontología. Además, le pone notas en donde le comenta las apreciaciones que hace Mary Anning, porque la opinión de Mary Anning es algo constante en la mayoría de las cartas de esta correspondencia. La opinión de Mary Anning es una opinión muy valorada. Tengamos en cuenta que Mary Anning es una persona que se forma de manera prácticamente autodidacta. Su formación es de lo más básico en una pequeña y modesta escuela del pueblo, pero nunca llega a tener estudios superiores. Su trabajo forja ese conocimiento que es muy apreciado a posteriori por los expertos. Y como digo, los dibujos son impresionantes y luego estos dibujos sirven para estas ilustraciones que luego acompañarían los textos y los artículos de estos grandes geólogos. También comentan en estas cartas no solamente los hallazgos y los detalles de estos hallazgos, sino que también hablan un poco de las experiencias que ellas tienen cuando van a buscar estos especímenes. Por ejemplo, esta es muy curiosa porque además aparece en otras muchas cartas esta preocupación de Elizabeth Philpott de que Mary Anning pues cogía y se lanzaba a la aventura, se iba a los acantilados a buscar fósiles y muchas veces sufría accidentes, como es lógico. En este caso, un accidente en el que temió por su vida, pero que afortunadamente pues salió indemne y que vuelve a poder realizar su trabajo diario, que eso también es muy interesante, hablar de que estas mujeres tenían esto no como un hobby, sino como un trabajo diario. Además, la correspondencia es bastante intensa, por lo cual era un trabajo continuo. El de Mary Anning, como bien indica la carta, diario. Su trabajo diario consistía en ir a buscar estos especímenes, limpiarlos, clasificarlos y estudiarlos debidamente para poder ofrecerlos a los investigadores que los necesitaban para realizar sus artículos y sus conferencias. Lamentablemente, rara vez se le atribuyó este trabajo, salvo en raras ocasiones. O, por ejemplo, esta carta de Elizabeth Philpott a William Buckland, en el que le indica que ella le quiere ofrecer un boceto. Nosotras imaginamos que se refiere, cuando le mandé en la cabeza del ictiosaurio a la señora Buckland, yo imagino que se refiere a esta carta y que por lo tanto esta carta es posterior, ya que le está ofreciendo un dibujo a tamaño natural, siendo mucho más precisa y facilitándole
a Buckland la información necesaria para ser más minucioso en la realización de su artículo. Muchas veces estos dibujos, un dibujo como este, está ya pensado para prepararse para realizar a la plancha la matriz de un grabado, es decir, preparar un dibujo que ya antecede a la matriz que se utilizará para prensar y para hacer las copias para poder publicar un artículo correctamente. En estas cartas, como digo, no solamente el dibujo es preciso, sino también la descripción del mismo. Y también habla, pues, de cierta, bueno, le comenta que la bolsa de sepia se la va a quedar ella, sea como sea, porque va para su colección. Y bueno, también hay bueno, le comenta varios detalles acerca de otros especímenes, por lo cual entendemos que estas mujeres, no solamente Mary Anning, pero este grupo de mujeres proporcionaban continuamente material para que estos científicos pudieran trabajar. Y bueno, también les mantenían un poco al corriente de qué es lo que estaba sucediendo por la zona. En este sentido, le dice que, bueno, que también suelen comentar, pues se están descubriendo, esta temporada no está habiendo descubrimientos, las tormentas no están dejando visible nada interesante, pero también encontramos de repente nombres de otras mujeres de las que no sabemos absolutamente nada todavía, no sabemos si tarde o temprano descubriremos algo sobre ellas, como la señorita Raymond, que por lo que parece también está prestando material de su colección privada a otros investigadores y reclaman o piden que se le acepte el material. O sea, están hablando de intercambio de material y de una comunicación con este grupo de mujeres que casi podríamos tener como una sociedad paralela a la oficial en cuanto a investigación se refiere. Y también algo interesante que nos habla de la señora Buckland es que a veces también se preocupan de responder a dudas, a comentarios anteriores de otras cartas en los que la señora Buckland también tiene interés por estas investigaciones. Esto también nos hace pensar que siempre hubo una duda de si la señora Buckland también tenía relación con la geología de manera directa, y yo creo que estas cartas ya nos dan un sí. Y esta carta es muy curiosa porque resulta que a nosotras vino catalogada como una carta de William Buckland a Elizabeth Philpott, cosa que es imposible porque el propio remitente es el señor Buckland. El señor Buckland sería absurdo que se escribiera a sí mismo para enviarse a sí mismo un dibujo. Por lo cual empezamos a hacer un análisis un poquito más exhaustivo a nivel de paleografía y posiblemente estamos muy convencidas de que esta carta perteneciera a Mary Anning. Y si no pertenecía a Mary Anning, desde luego al círculo de Lines Regis, pero muy probablemente a Mary Anning, entre otras cosas porque funciona como una factura para Mary Anning. En la carta se explica que el boceto que contiene es lo más correcto que la persona que lo ha hecho, hablemos de Mary Anning, como si tuviéramos la certeza de que así es. Mary Anning comunica que el boceto es lo más correcto que ella ha logrado hacer, que no lo está exagerando en absoluto, etcétera, etcétera. Y también está apuntando a que la señorita Philpott le enseñaría en una próxima visita al vecindario, a la zona donde ellas vivían, el espécimen en sí. No tiene sentido que William Buckland le escriba eso a Elizabeth Philpott, entre otras cosas porque ese señor vivía en Oxford. Entonces, es una información que llegó a nosotras de una manera incorrecta, cosa que es muy habitual en un archivo, en una catalogación, porque imagino que catalogar estas cartas tuvo que ser muy difícil y también hay una cantidad de material inmenso y siempre van a ir saliendo más cartas y más documentación, pero sobre todo es interesante porque el trabajo que ellas están realizando creo que queda muy bien reflejado en estas cartas
y incluso se disculpa por no haberlo enviado antes, es decir, esperan de ella un trabajo fluido, se espera correspondencia de ellas porque sin el trabajo de ellas es probable que no pueda avanzar la investigación. Y muy importante, el acuse de recibo, es decir, ha recibido el dibujo por el que se le iba a cobrar 4 libras. Es que esta carta funciona también a modo de factura, por lo cual nos parecía muy lógico que fuera la propia Mary Anning quien escribiera esta carta y le pidiera el dinero correspondiente por el trabajo realizado y además, pues bueno, le explicará un poco en qué consistía esa ilustración que le estaba enviando. Y esta es la carta con la cual comparamos esta que estaba erróneamente catalogada. Una carta donde ya Mary Anning despliega toda su capacidad de negociación, ofreciéndole a William Buckland un plesiosaurio mucho mejor que el que había comprado el duque de Buckingham, cosa que ya, imagínate, un señor, un lord de la época, vas a tener un espécimen mucho mejor que el del duque de Buckingham. Y además juega también un poco apretándole las tuercas a Buckland, comentándole cuántos museos estaban interesados en tener este espécimen, pero que bueno, que ella la verdad es que deseaba que se quedase en Londres porque al ser tan especial, tan maravilloso y tan magnífico, qué pena que se vaya a otro sitio y no que se quede aquí para que usted lo pueda estudiar, señor Buckland. Yo creo que le convendría comprarlo. Entonces, Mary Anning, aquí se nota cómo ella no solamente es una científica, no solamente es una paleoartista, sino que también es una mujer de negocios que sabe muy bien cómo vender su material porque sabe que solo ella y su grupo de investigación, podríamos llamarle así, son capaces de encontrar este material tan preciado. De hecho, bueno, estos señores viajaban continuamente a visitarla, precisamente no solamente porque fueran muy amigos o porque tuvieran mucho interés, sino probablemente para no perderse la última novedad y que se la robara otro que llegara primero. En esta carta también le explica de una manera muy precisa el dibujo para que lo pueda comprender, para que pueda comprender de qué se trata el espécimen y además le pone un dibujo tan bien detallado que luego le serviría al propio Buckland para sus publicaciones. Sería la base, el boceto para lo que luego sería la ilustración del trabajo científico de Buckland. Y además le comenta cuál ha sido el trabajo tras encontrar el espécimen, de ensamblarlo, limpiarlo, clasificarlo, etcétera, etcétera. ¿Son estas las únicas vías para conocer la vida y la obra de estas mujeres? No. Las cartas son una fuente para mí fascinante, no solamente porque te estás metiendo un poco en el ámbito más privado y como más secreto de la vida de una persona, ¿no? Aunque sea algo tan, bueno, entre comillas, tan impersonal como un contrato hecho vía carta, pero bueno, son materiales muy interesantes, sino que la propia ilustración sirvió para enseñarnos quiénes eran estas mujeres y qué importancia podrían tener en su círculo social. Muchas veces yo comento que para el desarrollo de la labor profesional de las mujeres en según qué época siempre fue determinante el papel de una familia que fomentara esa educación, esa formación más allá de los límites que había en las mujeres, pero también hombres adelantados a su tiempo, como yo digo, que impulsaron o que de alguna manera pusieron en valor la figura de estas mujeres, como fue el caso de Henry Thomas Lavèche, que fue un geólogo que también se dedicó de una manera muy intensa a la publicación de caricaturas, de ilustraciones, etcétera, etcétera. De hecho, trabajó mucho para la Sociedad Geológica de Londres, realizando bocetos para emblemas, para la imagen de la propia Sociedad Geológica de Londres. A mí siempre me gusta compararlo con William Blake, que quizá es uno de mis hombres favoritos de la historia, y la relación que él tuvo con Mary Wollstonecraft.
Igual que William Blake apoyó a Mary Wollstonecraft y ilustró los textos que ella hizo en torno a la educación femenina y puso en valor el trabajo de su compañera y la apoyó, y de alguna manera él fue también un hombre extraño, un hombre con una idea un poco extrañas para la época en las que casi podríamos decir también uno de los primeros feministas, uno de los primeros hombres feministas de la historia. Yo creo que a Henry Thomas podríamos también tenerle como ese hombre raro, como ese hombre que está dentro de este círculo de mujeres y que se empeña repetidas veces en hacerlas presentes, aunque no sea a través de las vías oficiales, por ejemplo, a través de ilustraciones como esta que hizo de Mary Anning, mientras realizaba sus trabajos en la costa, o, por ejemplo, realizando quizá una de las ilustraciones más populares de su época y una de las ilustraciones más interesantes a nivel histórico-artístico, de todas las que podríamos hablar en torno a la paleontología, ¿no? Y es este Dure Antiquor, que hizo basándose en todos los hallazgos que encontró Mary Anning y que probablemente sea la primera vista de acuario de la historia. De momento así es, de momento es la primera vista de acuario que se conoce y que no solamente fue copiada hasta la saciedad, se podría haber hecho una conferencia y una exposición única y exclusivamente hablando de las copias que tuvo esta ilustración, era una ilustración inusual en la época, era una novedad, artísticamente hablando era muy novedosa y desde luego tuvo un éxito tremendo y ganó mucho dinero, se recaudó mucho dinero con la venta de esta ilustración, y adivinen dónde fue ese dinero. Henry Thomas decidió que ese dinero serviría para hacer de la vida de Mary Anning un poquito más fácil y le concedió las ganancias para que pudiera solventar sus problemas económicos, que eran realmente graves. También realizó este pequeño boceto, que igual les suena, de una imagen que hemos podido ver a lo largo del día bastante, y quiso hacerlo a modo de alegoría de la ciencia, pero ¿a quién toma como personificación de la ciencia en este caso? Pues nada más y nada menos que a Charlotte Murchison, otra de estas mujeres magníficas e increíbles que damos a conocer en la exposición y que también fue del círculo de Mary Anning, de Elizabeth Philpott y de la señorita Lyell, etcétera, etcétera. Entonces, este boceto lo hizo a modo de propuesta para una medalla de la Sociedad Geológica de Londres, que finalmente, por lo que sea, no se llevó a cabo, pero como otras muchas piezas que él propuso para ser utilizadas por la Sociedad Geológica de Londres a modo de escudo, a modo de insignia. Esta finalmente no se hizo. ¿Pero qué es lo que hizo entonces Henry Thomas? Convertirla en probablemente otra de las ilustraciones más interesantes de toda esta serie de ilustraciones del siglo XIX en torno a la geología, que es, bueno, Charlotte iluminando al mundo con la luz de la ciencia. Me parece una alegoría además preciosa y un homenaje que nos ha ayudado también a apoyar esa teoría de que Charlotte y estas mujeres eran muy valoradas en la sociedad y en estos círculos científicos, pero nunca tuvieron ese reconocimiento oficial y esa figuración como es debido. No sé si he ido muy rápida, no sé si he ido muy lenta. También creo que es más importante, hemos querido poner la ilustración que cierra también la exposición a modo de reivindicación y a modo de humor, ¿no? Sobre todo porque me parece interesante en cualquier caso que haya preguntas o debate o que haya aportaciones por parte de los aquí presentes y no solamente sea yo hablando, que llevo hablando todo el día sobre este tema y me da la sensación de que ya he contado esta historia tantas veces que muchas veces voy a terminar por creerme que no es cierta. Entonces, quiero terminar hablando de la importancia de los estudios de género en cuanto a la visibilización
de todas las personas que han estado implicadas en el desarrollo de la ciencia o de la historia o del arte o de cualquier disciplina a la que nos acerquemos. Es necesario visibilizar no solamente a las mujeres, sino a ir más allá de la figura del genio o del gran investigador o del gran geólogo, o del gran artista o del gran personaje que muchas veces invisibiliza el trabajo de comunidad, el trabajo conjunto que hay de toda la sociedad para que algo vaya avanzando, para que algo vaya más allá. Y por supuesto la visibilización del trabajo de estas mujeres, que creo que no cabe ninguna duda ya después de 2 años de investigarla y tras su pista, que tuvieron muchísima culpa en el desarrollo de la paleontología, ¿no? También reivindicar que se trabaje otro tipo de fuentes que innovemos en cuanto a la investigación, en cuanto a fuentes utilizadas. Muchas veces buscamos donde no debemos y nos perdemos muchísima información. Y la importancia de este tipo de exposiciones, que en este caso gracias a la Casa de las Ciencias, pero a este tipo de ciclos que hacemos muchas veces de conferencias o a los que hacen el museo o otras instituciones, que al final no dejan de ser plataformas donde se reivindican otros modelos inspiradores para las nuevas generaciones y que también son muy necesarios, tanto para los chicos como para las chicas, que haya modelos femeninos también inspiradores y que nos impulsen a continuar nuestro camino profesional. Y por último, pues con este tipo de exposiciones y con este tipo de conferencias no queremos hacer una historia paralela de historia de las mujeres, sino más bien alejarnos del androcentrismo que siempre ha imperado en el relato histórico y empezar a hablar de un relato común, de un relato que integre estos nuevos personajes importantes con los personajes que ya existían en el relato que nos contaron en el instituto. Y con esto, pues os dejo en vuestras manos si tenéis dudas, preguntas, intervenciones. Y nada, muchas gracias. Uy, qué sed. Bueno, pues muchas gracias por esta intervención que nos ha permitido, yo creo que, hacer un recorrido por algunos aspectos concretos de la exposición, verlos mejor, verlos con más detalle y con más conocimiento. Entonces, pues efectivamente este es un momento para preguntas de la sala, si tenemos, si hay alguna cuestión sobre la que podamos pues aportar más luz, algún detalle concreto el que nos quieran preguntar. O quieran preguntar a los comisarios. Como estamos casi que en confianza, en familia, pues por favor no sintáis vergüenza. Yo siempre se lo digo a mi alumno, aquí nadie nos está juzgando por hablar, ni muchísimo menos. Y yo sé que el presentar las cartas es un discurso muy arduo, porque no es lo mismo que cuando hablo de pura ilustración, que algo un poco más dinámico, pero creo que era muy necesario explicar el porqué de estas cartas y el por qué es tan importante investigar la cara B de la historia, y es porque muchas veces nos estamos perdiendo una cantidad de información valiosísima y bueno, pues igual hay que empezar a buscar donde antes no habíamos buscado, ¿no? Tenemos una pregunta aquí, la primera. La exposición ha sido tremendamente iluminadora. Ah. Todavía no hice la exposición, pero bueno, vendré a verla próximamente. Quería preguntar a las comisarias, a propósito de todo este proceso de 2 años de documentación y de preparación y todo esto, ¿desde qué punto partíais? Si ya sabíais directamente hacia a quién remitiros para solicitar, por ejemplo, los archivos de esas cartas. No sé, yo estoy totalmente fuera del ámbito académico, me da mucha curiosidad pues, saber cómo llegan esas cartas a vosotras, si os llegan escaneadas, si hay alguien que os las envía. Y luego también a propósito de esa carta que está un poco sin atribuir y estáis haciendo vosotros vuestra hipótesis,
Quería preguntaros si vosotros aplicabais algún tipo de método grafológico o si podéis contar con algún experto en la materia que os eche una mano. Bueno, comento una cosa respecto... Uy, es que no sé si me estoy tapando, bueno... Ortopedia. Bueno, la cuestión está en que yo ya no había estado investigando a estas paleontólogas ilustradoras previamente, pero sí que yo llevo mucho tiempo investigando ilustración, y lo que sucede con la ilustración es que es un arte que durante mucho tiempo se consideró, aun teniendo figuras como Durero o como Doré o como otros grandes ilustradores, se ha considerado siempre un arte menor respecto a la gran escultura, gran pintura y gran arquitectura. ¿Qué sucede? Que muchas veces no tenemos fuentes como monografía o trabajos de estudio muy exhaustivos, y entonces tenemos que recurrir a este tipo también de material un poco especial, ¿no? Y yo ya había estado en contacto con material como cartas, archivos, porque también he trabajado muchos temas de género, y al final las mujeres requieren unas vías distintas, unas vías un poco alternativas. Entonces, en este sentido, cuando empezamos a trabajar estas mujeres, era simplemente aunar pues estas dos metodologías, las que había utilizado para los ilustradores hasta entonces y las que estaba utilizando para mujeres artistas. Cuando empezamos a enfrentarnos a ellas ya teníamos algunos nombres que eran... Merianin es el claro. clásico, es probablemente la figura más conocida dentro de la paleontología, digamos la mujer más conocida dentro de la paleontología, y cuando vas tirando de Merianin te van surgiendo otras mujeres. Claro. ¿No? Digamos que vas tirando del hilo de una y te van surgiendo las otras casi como perlas detrás, ¿no? Elizabeth Philpott, de Elizabeth Philpott pasas a Charlotte Murchison, ves los trabajos pues, del padre de las hermanas Woodward, y vas encontrando un montón de, como semillitas, vas encontrando a estas mujeres realmente, y vas intentando encontrar dónde está ese material. Entonces, lo bueno es que muchas colecciones ahora ya de museos, sobre todo británicos, porque estas mujeres, digamos que la mayor parte de la información de momento son inglesas, la encontramos sobre todo en el Museo de Historia Natural de Londres. Hay material, por supuesto, en la colección de Elizabeth Philpott, que está en el Museo Universitario de Oxford. Hay material que hemos conseguido del Museo de Gales, de la Sociedad Geológica de Londres, y vas preguntando, vas haciendo búsquedas por bibliografías, ¿dónde está esto? Y acabas preguntando, bueno, ¿qué material tenéis disponible? Y la verdad es que estos museos tienen un departamento muy importante de colecciones de documentación. Yo no sé si será un poco por el carácter pirata que tienen los ingleses, dicho con todo el respeto, pero es cierto que estas colecciones acaban en museos de una manera muy rápida, es decir, aquí a lo mejor, aquí a día de hoy, en algunos sitios que a mí, y además hay casos verdaderamente sorprendentes, de los que a lo mejor a mí mismo no viene a cuento hablar, pero auténticas, maravillosas colecciones de arte o colecciones bibliográficas que incluso las propias familias quieren ceder al Estado, y el Estado no quiere hacerse, o los ayuntamientos no quieren hacerse cargo de esas colecciones que son magníficas y que podrían tener un uso y una trascendencia en la ciudadanía increíble, ¿no? Y allí, sin embargo, no solo, cogen lo suyo y lo que no es suyo también, como bien sabemos, es decir, igual que ellos coleccionaban cosas que se encontraban y que se compraban en Grecia o en Egipto, etcétera, etcétera, pues las propias colecciones particulares, cuando había una buena colección y se conocía que esa persona podía tener algo interesante, rápidamente estos museos y estas universidades recurrían a ver de qué manera podían incorporarlo a sus propias colecciones, y de hecho el caso de Elizabeth Philpott es paradigmático. Tiene una colección que ya viene con todo el trabajo hecho, documentada, bien clasificada, utilizada continuamente por los propios investigadores de la Universidad de Oxford, como era el caso del señor Buckland. Era de esperar que esa colección tarde o temprano llegara a manos de la propia universidad. Gracias a eso también nosotros hemos tenido acceso a esa documentación. Igual que la documentación, por ejemplo, de los dibujos de Gertrude Woodward, que ella trabajaba para su padre, que era un investigador del Museo de Historia Natural en Londres. Con lo cual, claro, toda esa documentación de los trabajos de su padre, claro, ha quedado perfectamente preservada dentro de las colecciones de documentación del Museo de Historia Natural de Londres. La Sociedad Geológica de Londres igualmente tiene una documentación extraordinaria de cartas de todos los miembros de la Sociedad Geológica,
con lo cual tú entras en su página web y tienes un catálogo de cartas, curiosamente algunas no están disponibles. Pero y las que no tengan catalogadas, porque el trabajo de catalogación de este tipo de materiales es, desde luego, un trabajo muy duro. El tema de cómo hemos podido cotejar la información, de qué tipo, o sea, imagino que te refieres a cómo hemos descubierto o hemos podido realizar esa hipótesis de que sea de Merianin y no de como ponía en la ficha de catálogo, sí, de William Buckland a Elizabeth Philpott. Bueno, pues resulta que todas las cartas no vienen de la misma colección. Estas cartas provenían del Museo de Historia, no, este es del Museo de Oxford, de la Universidad de Oxford. Sin embargo, esta otra de Merianin que tenemos proviene de la Sociedad Geológica de Londres. ¿Qué sucede? Que estas dos cartas a lo mejor nunca se han comparado, por lo que sea, porque estos dos museos tienen una cantidad de material inmensa y además ellos la pueden utilizar como les dé la gana, y a lo mejor para hacer una exposición en la que figure Merianin pues no es necesario buscar otro material porque ellos ya tienen suficiente y además un material muy bueno. Vamos, sin esta carta hubiéramos podido sobrevivir porque tenemos esta otra que también es muy potente, ¿no? Pero cuando nosotros leemos esta carta, la transcribimos, yo utilizo, y ha sido también un trabajo conjunto que además me ha encantado porque ver a una persona que no está acostumbrada a trabajar con paleografía, enfrentarse por primera vez a la paleografía, es muy divertido. Es como ver una película de terror que tú ya has visto con una persona que no la ha visto y la ves pegándose el susto continuamente. Pues algo así ha sucedido en este caso y yo creo que está divertido, sí, aunque haya sido muy pesado. Aunque haya sido pesado. Entonces, cuando yo lo que hago es recurrir a mis conocimientos de paleografía, transcribes la carta, la traduces, considera ciertas maneras de expresión, a lo mejor propias de la época, maneras de escritura propias de la época, que eso no es nada fácil. Eso al final te entrena el ojo. Si tú eres especialista en una época, en mi caso, yo trabajo siglo XIX y XX, pues sí que es cierto que es un tipo de letra un poco más agradecida. Cuando yo aprendí paleografía y tenía que transcribir a los reyes católicos, ya os digo que eso no es divertido, eso ya no es ese momento, no. Entonces, cuando hicimos las transcripciones nos dimos cuenta que algo no cuadraba, no podía ser, digo, algo nos estamos perdiendo. Y cuando vimos los remitentes, no hacía falta ser un lince, vimos el remitente y nos dimos cuenta de que era un remitente, el destinatario, nos dimos cuenta que el destinatario era el propio William Buckland, que era una carta que se dirigía a Oxford, donde él solía residir, y que era imposible que William Buckland se estuviera mandando una carta a sí mismo, bueno, o este señor se ha vuelto loco o aquí hay un error. Y comparando una carta con la otra, una manera de escribir el destinatario y otra, y ciertas particularidades en la escritura, a nosotros nos dio la sensación de que podía ser de Merianin muy probablemente, pero como es que además no paran de aparecer nombres de mujeres aquí, en este tipo de cartas, en este tipo de documentos, que es que no sabemos quiénes son, y encima tampoco están acreditadas en ilustraciones, muchas ilustraciones no están acreditadas, no sabemos de quiénes son esas ilustraciones, pues la manera de descubrirlo es a través de este tipo de cartas, pero claro, van saliendo nombres. Sí, que de hecho yo escribía a Oxford con la conservadora con la que me había estado carteando para que nos proporcionara el material, y ella se mostró muy sorprendida porque no se había dado cuenta y decía, bueno, es que está en el catálogo así y está dentro de la colección de Elizabeth Philpott, Claro. Con lo cual asumimos que era William Buckland escribiendo Elizabeth Philpott porque estaba dentro de la colección de las cartas personales de Elizabeth Philpott. Y ahí viene un poco el momento salsa, que nos gusta llamarle así, que es en el que hablamos de que muy probablemente estas mujeres es que estaban 24/7 juntas. La señora Merianin y la señora Elizabeth Philpott es que tenían una relación que, como se ve en las cartas, es que parecía que estaban la una al lado de la otra continuamente, porque era como, está escribiéndole a Buckland, coméntale que el espécimen que le mande es necesario que tenga en cuenta esto y lo otro. Es decir, es probable que en la colección de Elizabeth Philpott también haya cosas de Merianin, o sea, no es de extrañar. De hecho, la conservadora nos facilitó el nombre de otra investigadora
especialista en William Buckland y en su grafología, y bueno, pues estamos ahora en eso. Conversaciones para ver si logramos averiguar. Lo cierto es que estamos haciendo los deberes a medias con esta gente, con estos ingleses, porque claro, como se nos venía encima también la inauguración, no hemos podido todavía comentar con ellos a fondo esta cuestión, pero por supuesto esto no quedará en una anécdota, sino que hablaremos con ellos para que primero cataloguen correctamente la carta, porque los que vengan después de nosotros se pueden encontrar el mismo problema y a lo mejor no tienen la otra carta para comparar o no tienen conocimientos de paleografía, de grafología, y el paso más allá, después de que solucionemos este pequeño problema, creo que será comentarles que en pos de seguir indagando en este material, que nos concedan más permisos y que nos den más cartas y más documentación de ellas personal para poder seguir investigando y bueno, que esto no se quede aquí, sino que vea hasta dónde podemos llegar y a cuántas más figuras ocultas podemos llegar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno... Normalmente las instituciones no te dejan, solamente te dejan acceder a este tipo de material in situ, es decir, tú te tienes que desplazar a Oxford y pedir que te dejen ver la carta en directo, no te la van a mandar aquí porque es un material muy delicado, es un papel muy delicado y no se atreven a sacarlo. De hecho, yo me acuerdo hablando con un colega allí del Museo de Londres, le dije, ay, ¿podrían mandar estas cartas? Y me dice, Ana, no me dejan sacarlas a mí, te las van a dejar a ti, como diciendo, de una manera más inglesa, claro. Pero digamos todo esto dicho polite. Claro, pero digamos que es un material muy delicado, entonces lo que sí que te ofrecen es la posibilidad de darte un escaneo de alta resolución que tú puedas utilizar en tu investigación. Hombre, que tal y como nos lo han mandado a nosotros no es poco, porque realmente la calidad era excepcional. Ahora bien, nunca es como verlo in situ, porque un escaneo, aunque son magníficos, los que nos han mandado son magníficos, pero no es lo mismo una fotografía hecha, que ellos lo hacen con un aparato que yo sé cómo funciona, porque en la Biblioteca Nacional hay otro, y es que parece que está en una nave espacial, es magnífico, la calidad es altísima, pero es cierto que el papel, sobre todo el papel de esta época, tiene unas particularidades muy especiales, y muchas veces tiene una textura que engaña en este tipo de documentos digitales, y una vez que lo ves in situ dices, ay, pues que yo pensaba que esta letra era esto, pero no es esto, y muchas veces cuando estás transcribiendo el sentido de una frase o el sentido cambia totalmente. Yo sé que, como sé también a lo que te dedicas a la traducción, pues que muchas veces que muchas veces ese tipo de cosas te pueden cambiar y el propio documento en sí muchas veces, yo que trabajo con mis documentos son las piezas artísticas, muchas veces el documento en sí te está diciendo mucho más de lo que tú te crees, si lo sabes ver bien y si lo sabes investigar correctamente. Entonces, a mí me interesaría ir allí, que me abrieran las puertas de par en par para ver estos documentos, por supuesto, lo haré, por supuesto, no ahora mismo porque estamos inaugurando la exposición, pero sí que no solamente por estas cartas, sino por otras cosas que han ido surgiendo en la exposición, nos está picando el gusanillo de aparecer por allí, porque hay documentación de la que solo vamos a poder trabajar estando allí. Entonces es importante. Bueno, y yo creo que gracias a este descubrimiento de error de catálogo tendrán la consideración suficiente como para facilitarnos esa, que también está muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos en la sala? Hemos enrollado. No tenemos carrete para esto y para... ¡Qué barbaridad! Bueno, pues parece que no hay más preguntas, ¿verdad? No hay más preguntas en la sala, entonces, bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión de esta tarde, vamos a cerrar el día de hoy, este Día Internacional de la Mujer. Internacional de... La Casa de las Ciencias acaba ahora, en otros sitios todavía continúa, me imagino, la noche puede ser larga. Madre mía, socorro. Terminar aquí, pero no termina la exposición que acaba de empezar, así que bueno, están todos ustedes invitados y les invitamos también a que visiten, si no lo han hecho, el punto informativo que hemos situado en el vestíbulo de la Casa de las Ciencias con biografías de mujeres científicas que se pueden llevar en préstamo, procedentes todas ellas de los fondos de la biblioteca de la Casa de las Ciencias. Y además les recordamos que el ciclo de conferencias continúa con 3 entregas más, que justamente dentro de casi un mes nos volveremos a encontrar el día 12 de marzo a las 8 de la tarde también con una conferencia titulada
Geología en clave femenina a cargo de la doctora Blanca María Martínez. Este mismo día también, con anterioridad a la conferencia, tendrá lugar una visita guiada de la exposición, en este caso a cargo de Angélica Torices, y quienes deseen participar en ella se pueden inscribir porque todavía hay plazas a través del teléfono de la Casa de las Ciencias 941 24 59 43 o en la web inscripciones casadelasciencias.es. En cualquiera de estas dos maneras pueden ustedes inscribir si quieren venir a esta visita guiada especial el día 12 de marzo y además a la conferencia de las 8 de la tarde. Así que nada más, muchísimas gracias, ha sido un gusto, de verdad, muchas gracias a Elizabeth Guzmán y Angélica Torices por todo el trabajo que hemos compartido en estos meses y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, están invitados a la presentación.